Shalom a todos. Seguimos Masejet Brachot. Estamos en la página Yud Gimel Amud Aleph. Empezamos el segundo perek, el segundo capítulo de Masejet Brachot. Empezamos desde la Mishnah. Dice la Mishnah: Allá Kore Batorah. Estaba leyendo la Torah y llegó justo a la parashá de Kriyat Shema, de Shema Israel. Y veguía Zman HaMikra, y llegó también el tiempo de cumplir la mitzvah del Kriyat Shema. Dice la Mishnah: Im kiven libo yatza. Si tuvo la intención de 3 puntos, en la Gemara vamos a ver qué, entonces cumplió la mitzvah de Kriyat Shema. Sigue la Mishnah y dice: Baprakim shoel mipnei akavod umeshiv. Dice la Mishnah, tenemos en las brachot de Kriyat Shema y en la Kriyat Shema mismo, tenemos partes que son definidas, que son llamados prakim, quiere decir partes definidas. Y la Mishnah viene a hablar de esas partes y dice que si uno está en el principio, quiere decir entre parte y parte, entonces uno puede preguntar, decirle a alguien que ve, decirle shalom. Por eso dice baprakim, en la mitad, entre las partes, shoel mipnei akavod, puede decirle shalom, no a toda persona, sino a una persona que es respetuosa, que es honorada, que hay que decirle shalom. Puede decir si está en la mitad, no en la mitad de un perek, sino entre los capítulos, entre los prakim. Umeshiv, y también puede contestar shalom a alguien al quien le dijo shalom, puede también contestarle. La Gemara vamos a ver a quién exactamente le puede contestar. Ubaemza, y si no está entre los capítulos, si no está en la mitad de un capítulo, shoel mipnei ir'a, ahí no puede decirle shalom a una persona honorosa, sino solamente a una persona que le tiene miedo. Y Rashi dice, no un miedo cualquiera, sino un miedo que lo puede matar, que si pasa un rey o un gobernante por ahí, y si él no le dice shalom, no lo saluda, puede llegar a matarlo. Entonces, aunque está en la mitad de un capítulo de uno de los prakim, la mitad de los prakim, puede decirle shalom. Y sigue la Mishnah, umeshiv, y también puede contestar en la mitad a quién. En la Gemara dijimos, vamos a ver, a quién le puede contestar también shalom. Divrei Rabbi Meir, así dijo Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Baemza, si está en la mitad de uno de los capítulos, shoel mipnei ir'a, puede, como dijo Rabbi Meir, preguntar, decir shalom por si hay alguien que le tiene miedo. Umeshiv mipnei akavod, y le puede contestar no solamente a alguien que le tiene miedo, sino también puede contestarle a alguien que es honoroso, que es mejubad. También puede contestarle shalom si él le dijo a él shalom. Uba prakim, y si está entre los capítulos, shoel mipnei akavod, puede decir shalom a alguien honoroso. Umeshiv shalom lechol adam, y le puede decir shalom, quiere decir contestarle a alguien que lo saludó a él, a cualquier persona. No tiene que ser alguien honoroso, un rab o alguien importante, sino cualquier persona que le dijo shalom. Según Rabbi Yehuda, si está en el principio, no ha empezado, está entre los capítulos, entre los prakim, entre las partes, puede contestarle shalom. Y después en la Gemara va a explicarlo más con los detalles. Y seguimos, y ahora viene la Mishnah y nos dice cuándo es considerado que estás entre los capítulos, entre las partes de las brachot y de Kriyat Shema, y cuándo estás considerado que estás en la mitad. Y dice la Mishnah, Elu en ben aprakim, ¿dónde es entre las partes? Ben bracha rishona leshnia, si terminaste la primera bracha que se dice antes de Kriyat Shema y no has empezado todavía la segunda bracha que se dice antes de Kriyat Shema, eso es considerado ben aprakim, entre las partes, y ahí es más fácil decir, saludar o contestarle a alguien que te saludó. Otra parte más, ben shnia leshma, si uno terminó la segunda bracha de antes de Kriyat Shema y no ha empezado el Kriyat Shema, que es decir, el Shema Israel, también es considerado entre las partes y no en la mitad de una parte. Ben Shema levehaya im shamoa, si uno terminó la primera parashá de Kriyat Shema, que es llamado Shema Israel, y no ha empezado la segunda parashá, el vehaya im shamoa, también es entre las partes. Ben vehaya im shamoa levayomer, cuando terminaste la segunda parashá y no has empezado la tercera, que si terminaste Vayim Shamoa hasta el final y no has empezado Vayomer
Hashem el Moshe, todavía no empezaste, es entre las prakim. Ben vayomer leemet v'yatziv. Y si terminaste la tercera parasha y no has empezado diciendo emet v'yatziv, también es considerado ben aprakim y no en la mitad de un perek. Rabbi Yehuda Omer, ben vayomer leemet v'yatziv lo yafsik. Según Rabbi Yehuda, si terminaste la tercera parasha y todavía no has dicho emet v'yatziv, no debes parar. Entonces, Rabbi Yehuda jolek a Tanakama y dice que no, entre la tercera parasha, entre Vayomer a Emet V'yatziv, es más grave, que es decir, uno no debe parar ahí. Según el Rosh, lo que dice Rabbi Yehuda es que no debes parar del todo, quiere decir, es más grave que aún están en la mitad de un perek, de una parte. Mientras que según el Rambam, lo que Rabbi Yehuda quiere decir es que no debes parar como si estuvieras ben aprakim, como si estuvieras entre las partes, sino solamente como si estuvieras en la mitad de una parte. Sigue la Mishnah y dice, Amar Rabbi Yoshua ben Korcha, Lama kadma parashat Shma leveaya im Shamoa. ¿Por qué nosotros decimos primero la parasha de Shma Israel y solo después la parasha de veaya im Shamoa? Dice Rabbi Yoshua ben Korcha, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך מקבל עליו עול מצוות. Quiere decir, en la parasha de Shema Israel, uno מקבל על עצמו el ol malchut shamayim, Hashem, uno lo recibe a Hashem como el rey de uno, y eso es la esencia, la parte principal de la parasha Shema Israel. Hashem Elokeinu, Hashem Echad es nuestro rey, y nosotros lo aceptamos, lo recibimos sobre nosotros como rey, eso es llamado ol malchut shamayim, y después Mekabel alav ol mitzvot, y después acepta que tiene que cumplir todas las mitzvot que Hashem lo ordena. Y ese es el orden que deben ser las cosas. Primero uno recibe a alguien como rey, y después cuando él empieza a ordenar leyes, uno dice, y todas tus leyes también las voy a cumplir. ¿Y por qué veaya im shamoa levayomer? ¿Por qué la parasha shnia es veaya im shamoa y la tercera es vayomer, que habla de parasha tzitzit? Entonces dice, Sheveaya im shamoa noeg ben bayom uben balayla. La parasha shnia de veaya im shamoa habla especialmente de la mitzvah de Talmud Torah. Y esa mitzvah se cumple también durante el día y también durante la noche. Vayomer, la parasha tercera que es Vayomer, que habla de mitzvah tzitzit, eino noeg ela bayom bilvad. Mitzvah tzitzit es, según la Gemara de Menachot, dice, es solo durante el día, porque está escrito, ureitemoto, hay que ver la mitzvah de tzitzit. Entonces, cuando uno puede verla durante el día, entonces la mitzvah es considerada solo en el día. Entonces, como en Vaya im Shamoa habla de la mitzvah de Talmud Torah, que es también durante el día y también durante la noche, esa se lee antes de Vayomer, que habla de Parashat Tzitzit. Y terminamos la Mishnah y ahora seguimos la Gemara. La Gemara empieza hablando de la primera cosa que dijimos en la Mishnah. Dijimos que si una persona estaba leyendo la Torah y llegó a la parashá de Shema Israel, y justo en ese tiempo llegó el tiempo de cumplir la mitzvah de Shema Israel. Entonces dice la Mishnah, Im kiven libo, si tuvo la intención, cumplió con la mitzvah. Entonces dice la Gemara así, Shema mina, ¿qué aprendimos de la Mishnah? Mitzvot tzrichot kavanah. La simplicidad que vemos en la Mishnah es que para cumplir la mitzvah de Kriyat Shema no es suficiente leer la parashá, sino uno tiene que tener la intención, la kavanah, de cumplir la mitzvah. Si uno la leyó sin tener intención de cumplir la mitzvah, uno no cumplió la mitzvah. Eso es lo que aparentemente dice la Mishnah. ¿Cuál es el problema con ese entendimiento? Que en la Gemara de Rosh Hashanah hay una machloket en los Amoraim, si cuando uno cumple una mitzvah, si cuando uno hace una acción de la mitzvah y no tuvo la intención de hacer la mitzvah, si uno es considerado que cumplió la mitzvah o no. La idea de Rabbe en la Gemara de Rosh Hashanah es que una persona cogió un shofar y empezó a tocarlo para hacer melodías. Y llegó el tiempo de cumplir la mitzvah de Tkiyat Shofar, cumplió la mitzvah, aunque no tuvo la intención de hacer la mitzvah, se hizo la acción de la mitzvah, el maaseh mitzvah,
con eso ya salió la mitzvah y es considerado que la cumplió. Mientras que aquí acabamos de ver en la Mishnah aparentemente que si una persona no tiene la intención de cumplir la mitzvah, entonces no yatzá, que si no la cumplió. Entonces lo que la Gemara quiere decir es, si es como yo acabo de aprender de la Mishnah, es una pregunta sobre Rabbi. Contesta la Gemara, Mai im kiven libo likrot. Dice la Gemara, no, de aquí no puedes aprender que una mitzvah necesita kavanah, necesitas la intención para cumplir la mitzvah. Sino lo que la Mishnah se refirió es que si tuviste la intención de leer la parashá, con eso cumpliste. Pero si no tuviste la intención de leerla, entonces no cumpliste la mitzvah. Inmediatamente pregunta la Gemara, likrot. ¿Acaso estamos hablando de que alguien tiene la intención de leer? Ve'akakari. Estamos hablando de alguien que está leyendo. La Mishnah dice, allá koreba Torah, estaba leyendo la Torah. Entonces tú dices, no, si él tuvo la intención de leer, entonces es considerado que leyó. ¿Cómo puede ser eso? Conteste la Gemara, bekorele agia. Estamos hablando de una persona que ¿por qué estaba leyendo la Torah? No para leer la Torah, sino estaba leyendo la Torah para corregir. Quiere decir, alguien escribió un libro de Torah y él está leyendo solo para mirar si hay algún error, si hay algo que corregir. Entonces él no tiene ni siquiera la kavaná, la intención de leer ni siquiera. Él no está leyendo para leer, sino él está leyendo nomás para corregir. Entonces falta en la acción, el maaseh de la mitzvah. Pero si él tiene la intención de leer la Torah, aunque no tiene la intención de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema en ese momento, entonces sí puede ser también después de la Mishnah que cumpla la mitzvah. Depende de la machloket que existe en la Gemara de Rosh Hashanah. Y lo que quiso decir la Gemara es que de esta Mishnah no tenemos prueba, no podemos decidir quién tiene la razón, si hay que tener kavanah, hay que tener intención para cumplir la mitzvah, o es suficiente hacer la acción de la mitzvah para cumplirla. Sigue la Gemara y trae una braita. Tanu Rabbanan, Kriyat Shema Kektava, Divrei Rebi. Sigue la Gemara trayendo una braita que habla de cómo cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. Y dice la braita que según Rebi, la opinión de Rebi es que se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema solo si se lee en como está escrito, quiere decir en hebreo, en la Lashon HaKodesh. Pero si la lees en traducción, en otro idioma, no cumples la mitzvah de Kriyat Shema. V'chachamim omrim bechol lashon. Mientras que Chachamim dicen que si tú lees Shema Israel en traducción en otro idioma, pero que tiene el mismo significado, que es una traducción del hebreo, también puedes cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. No tiene que ser en hebreo, en la Lashon HaKodesh, sino puede ser también en otro idioma. Pregunta la braita, Mai taima de Rebi, ¿de dónde Rebi aprendió la halajá de él que tiene que ser en la Lashon HaKodesh y no en otro idioma? Amar Kra, que está escrito en el pasuk, ve'ayu. En el pasuk, en la parashá misma de Shema Israel, está escrito ve'ayu advarim ha'ele asher anochi, etc. Entonces está escrito la palabra ve'ayu, quiere decir, así sean. Aprendió de eso Rebi, behavayatan yehu, como están, así tienen que seguir. Quiere decir, así como está escrito, así tienes que leerla. Y si no lo lees de esta forma, sino en la traducción, no cumples la mitzvah. Y pregunta la braita, pregunta la Gemara, Verabanan, maita mayu, ¿de dónde Rabbanan aprendieron que se puede leer en todo idioma y no tienes que leerlo en hebreo? Amar Kra, que dice el pasuk, Shema. Como está escrito en la parashá de Shema Israel, está escrito Shema Israel. Y sabemos que la palabra Shema tiene tres significados. Tiene el significado de escuchar, tiene el significado de entender y tiene el significado de aceptar la cosa, quiere decir lekabelota, recibirla. Entonces aprendieron Jajamim que como está escrito Shema, que quiere decir también entender, de eso aprendemos, de eso hay una drasha que dice Bechol lashon she'ata shomea. Quiere decir, cualquier idioma que tú lo entiendes,
puedes con él cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. No tiene que ser en hebreo, en Lashon HaKodesh, sino en cualquier, Bechol Lashon She'ata Shomea, en cualquier lenguaje que tú puedes entender, puedes decirlo. Ahora, pregunta la Gemara, Veli Rebi Nami Aktiv Shema. Entonces, ¿cómo Rebi aprende la palabra Shema? ¿Por qué no aprende como Jajamim, que puedes decirlo en cualquier lenguaje? Dice la Gemara, Aumi Bailei Hashma leozneja ma she'ata motzi mipija. Dice Rebi, no. ¿Por qué la Torah escribió Shema? Para enseñarnos otra cosa. Para enseñarnos que cuando uno cumple la mitzvah de Kriyat Shema, uno tiene que decirla en voz suficiente para que uno también escuche al mismo tiempo lo que uno mismo está diciendo. No puedes soplarla y no escucharte a ti mismo, sino tienes que decir y escucharte al mismo tiempo. Ve'rabonon savrei la'u. Entonces, Jajamim, ¿qué piensan? Ellos piensan que man de amar lo eshmia leozno yatza. Según Jajamim, ellos piensan que no es así la halajá. Si tú lees Kriyat Shema y no escuchas lo que estás diciendo porque hay mucho ruido, porque lo estás soplando muy pasito, no importa, con tal que lo dijiste, la cumpliste. Entonces, ¿qué aprendieron ellos de Shema? Lo que dijimos antes, que puedes cumplirla en cualquier lenguaje. Ahora pregunta la Gemara, Vele Rabonon Nami Aktiv Ve'ayu. Pero ellos, ¿qué hacen con el pasuk? Que Rebi aprendió de él que no se puede todo lenguaje, sino hebreo, Lashon HaKodesh, Dafka, que está escrito Ve'ayu, que sean como están escritos. Dice la Gemara, Aumi Baelau Shelo Ikra Le Mafrea. Quiere decir que Jajamim aprenden la palabra y Ve'ayu, que no se puede leer el Kriyat Shema retroactivamente. Es decir, no puedes decir primero un pasuk que en la Torah aparece más tarde y después decir el pasuk que en la Torah aparece antes, sino tienes que leerlo así como está escrito en el mismo orden. Ahora pregunta la Gemara, Ve'rebi shelo ikra le mafrea minale. ¿Y de dónde Rebi aprende esta halajá que no se puede leer retroactivamente el Shema Israel? Dice la Gemara, nafka le midvorim hadvarim. Quiere decir, dice Rebi, la Torah podría haber escrito Ve'ayu dvarim ele asher anochi mitzavecha hayom, etc. Y en vez de eso escribió Ve'ayu hadvarim ele. Entonces, como la Torah agregó esa hey que no era obligatorio escribirla, de eso aprendemos que la Torah quiere que lees, es una drashá, porque tienes que leer las cosas en el orden que están escritas. Ve'rabonon, ¿por qué no la aprendieron de allá? Dvarim, hadvarim lo darshei. Rabonon dicen que aunque la Torah agregó esa hey y podrían no haber agregadola, no es para que aprendamos de ella alguna halajá, sino así también se dice y no podemos aprender eso en ninguna halajá. Entonces, mi mail de todo, entonces sale que usan el Ve'ayu a decir que es según el orden y no retroactivamente, y entonces, y sigue que Shema es cualquier lenguaje. Dice la Gemara, aprende de aquí, de esta braita, de lo que acabamos de decir, dice la Gemara, le meimra de savar Rebi, de kol a Torah kula, bechol lashon neemra. Dice la Gemara, ¿qué acabamos de aprender de Rebi? Rebi dice que si no hubiera estado escrito Ve'ayu para enseñarme que Kriyat Shema tengo que decirla en Lashon HaKodesh y no en otro idioma, yo hubiera pensado que puedo cumplir Kriyat Shema en cualquier idioma. Por eso la Torah tuvo que escribirme Ve'ayu. ¿Qué aprendo de eso? Aprendo de eso que en otros lugares donde la Torah me obliga, me dice, cumplir una mitzvah, que tengo que leer algo de la Torah, como en la mitzvah de Jalitzá, o en la mitzvah del confieso de Maaser, y otras mitzvot que hay que decir psukim de la Torah para cumplir la mitzvah. Entonces, allá que no está escrito Ve'ayu o algo así, puedo decirlo en cualquier lenguaje. Dice la Gemara, Dei sal kadaitach belashon hakodesh neemra. Si tú dirías que en todas las mitzvot la Torah dice cumplir solo con Lashon HaKodesh, solo en hebreo, entonces no tendría que escribir Ve'ayu. Entonces dice la Gemara, Ve'ayu de kotav rachmana lamali. Si es así que todas las mitzvot siempre hay que cumplirlas en Lashon HaKodesh, entonces ¿por qué aquí había que escribirme Ve'ayu a decirme dilo solo en Lashon HaKodesh? Contesta la Gemara, Itztrich. Sí, aunque puede ser que no. Rebi también piensa que toda la Torah
es escrita, es dicha solamente en la Lashon HaKodesh. En cualquier mitzvah de la Torah puedes cumplirlo solo en la Lashon HaKodesh. ¿Y por qué aquí había que escribir Ve'ayu si toda la Torah es en la Lashon HaKodesh? Mishum dichtiv Shma. Como está escrito Shma, en el principio de la parashá, y tú podrías equivocarte según Rebbe y aprender de eso, que puedes decirlo en cualquier lenguaje, tuvo que decirme la Torah, no, Ve'ayu. En esta mitzvah también, como en toda la Torah, cúmplela solo en la Lashon HaKodesh. Y ahora pasamos a Jajamim. Y dice la Gemara, ¿qué aprendemos de Jajamim al revés? Lemeimra de Sabri Rabanan de Chol Torah Kula B'Lashon HaKodesh Neimra. ¿Qué podemos aprender de lo que dijeron Jajamim? Que toda la Torah se puede cumplir solo en la Lashon HaKodesh. Por eso había necesidad de decirme Shma, para enseñarme que en Kriyat Shma es diferente y se puede decir en cualquier lenguaje. De Isalka Daitach Bechol Lashon Neimra. Si fuera así, que toda la Torah se puede cumplir en cualquier lenguaje, Shma de Katav Rahmana Lamali. Entonces, ¿por qué había que escribir en el Parashat Shma para enseñarme cualquier lenguaje? Si igual en toda la Torah se puede cumplir con cualquier lenguaje. Contesta la Gemara, no puedes aprenderlo de acá. Itztrich. Necesitaba escribir Shma en Kriyat Shma. ¿Por qué? Mishum dichtiv Ve'ayu. Como está escrito Ve'ayu. Y podrías equivocarte según Jajamim y aprender de Ve'ayu, que tienes que decirlo como está escrito en la Lashon HaKodesh. Puede ser que toda la Torah es en cualquier lenguaje, no en la Lashon HaKodesh. Pero aquí te hubieras podido equivocar, entonces tuvo la Torah que escribirte Shma para que aprendas que puede ser en cualquier lenguaje. Y Ve'ayu, como dijimos antes, para que no lo leas retroactivamente. Pero si no hubiera escrito Shma, hubiera pensado que Ve'ayu viene a enseñarme leerlo en Lashon HaKodesh y no hubiera sabido que se puede decir en cualquier lenguaje. Pero siempre puede ser que toda la Torah Kulá, toda la Torah se puede decir en cualquier lenguaje también. Ahora sigue la Gemara hablando de cómo cumplir la mitzvah de Kriyat Shma y trae una braita. Tanu Rabanan, Ve'ayu. La braita empieza con lo que acabamos de aprender, que Ve'ayu viene a enseñarnos Shelo Ikra Lemafrea, que no se lea la Kriyat Shma retroactivamente. Sigue la braita, Hadvarim al levaveja, se dice Ve'ayu Hadvarim Ha'ele al levaveja. ¿Qué aprendemos de lo que la Torah nos dijo? Que estas cosas estén en tu corazón. Yachol te'e kol ha'parasha tzricha kavana, Talmud lomar ha'ele. Como está escrito al levaveja, que estas cosas estén en tu corazón, aprendemos que una persona cuando tiene que cumplir la mitzvah de Kriyat Shma, tiene que hacerlo con intención de entender, quiere decir con entendimiento de lo que está leyendo. No puede decir las cosas nomás, sino tienen que estar sobre su corazón, quiere decir tener conciencia de lo que está diciendo y entender lo que está diciendo. Entonces, pero tú pensarías que hay que hacerlo en toda la parashá, porque se ha escrito Ve'ayu al levaveja, quiere decir toda la parashá aparentemente. Por eso está escrito, dice la braita, ha'ele. No pienses que toda la parashá tienes que todo el tiempo estar consciente y entender lo que estás diciendo, sino hasta al levaveja y no más. Por eso está escrito, Ve'ayu advarim ha'ele, estas cosas al levaveja, hasta al levaveja, tienes que estar consciente de lo que estás diciendo y entender lo que estás diciendo. Después de ese pasuk, el resto de la parashá es suficiente que la leas, aun si en ese momento aunque no entiendas lo que estás diciendo y no estés muy concentrado en lo que estás diciendo. De eso aprendemos, ad kan tzricha kavana, hasta al levaveja necesitas kavana, quiere decir atención y entender lo que estás diciendo, mikan veilach, y de ahí en adelante el resto de los psukim en tzricha kavana. No necesitas entender lo que estás diciendo y de todos modos cumplen la mitzvah. Divrei Rabbi Eliezer, así es la opinión de Rabbi Eliezer. Amarle Rabbi Akiva, le dijo Rabbi Akiva, Harei Omer, está escrito en la misma parashá, Asher anochi metzavecha hayom alevaveja. Todo lo que te estoy ordenando, todo tiene que estar en tu corazón.
מכאן אתה למד שכל הפרשה כולה צריכה כוונה. De aquí aprendes que toda la parasha de Shema Israel, toda esa parasha צריכה כוונה, quiere decir, en toda la parasha tienes que tener conciencia de lo que estás diciendo y entender lo que estás diciendo. Amar Rabbi Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, alajá que Rabbi Akiva. Dice Rabbi Yochanan, la alajá es como Rabbi Akiva. Sigue la Gemara y dice, Ika de matni la ajá. Hay quien dijo que lo que Rabbi Yochanan dijo alajá no se refirió a esta braita, sino a otra braita, y ahora la Gemara la trae de Tania, que está escrito en otra braita. Akore et shma tzarich sheyechaven et libo. Según la primera opinión en la braita próxima, no es suficiente tener kavaná solo en la primera parashá, sino en las dos parashot que se le di primeras de Kriyat Shema, que es en la parashá de Shema Israel y en la parashá de Vehaya im Shamoa. En las dos está escrito que Asher Anochim etzavecha hayom al levaveja. En las dos está mencionado que lo que te estoy ordenando esté sobre tu corazón. Entonces en las dos parashot tienes que tener conciencia y entender lo que estás diciendo. Rabbi Acha mishum Rabbi Yehuda omer, keivan shekiven libo beperek rishon shuv eno tzarich. Si tuvo kavaná en el primera parashá, aunque no tuvo kavaná en Vehaya im Shamoa, también cumplió la mitzvah. Amar Rabba Bar Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, alajá que Rabbi Acha, sheamar mishum Rabbi Yehuda. Según Ika de Amrei, Rabbi Yochanan dijo que la alajá es como dijo Rabbi Acha, que es suficiente tener kavaná en la primera parashá. De todos modos, según Rabbi Akiva y según Rabbi Acha, es lo mismo. Hay que tener kavaná en la primera parashá de Shema Israel, pero en toda la parashá. Sigue la braita, otra braita, Tania idach, otra braita más, Vehayu, shelo ikra le mafrea, como vimos antes, Vehayu nos enseña a no leer retroactivamente, al levaveja, que esté en tu corazón, de ahí aprendimos kavaná. Rabbi Zutra omer ad kan mitzvat kavaná. Quiere decir, en la primera parashá, explica Rashi, tienes que tener kavaná. Mikan veilach, en la segunda parashá, Vehaya im Shamoa, mitzvat kriya. Hay solo mitzvah de leer la parashá. En la primera parashá, kavaná, y en la segunda parashá, leer. Rabbi Yoshaya omer, ad kan mitzvat kriya. La primera parashá hay que leer. Mikan veilach, mitzvat kavaná. En la segunda parashá, tienes que solo tener kavaná. Pregunta la Gemara con respecto a la primera opinión. Maishna mikan ve'elach mitzvat kriya. ¿De dónde aprendemos que la segunda parashá Vehaya im Shamoa hay que leerla, hay que decirla? Dichtiv, que está escrito en ella, ledaber bam, hablarla. Ahanami también en la primera parashá, activ vedibarta bam. Quiere decir, aparentemente, la Gemara, ¿qué entendió de la braita? Que según la primera opinión de la braita, como dijo con respecto a la primera parashá, ad kan mitzvat kavaná, que no hay que leerla, solo observarla, pensarla nomás, pero no hay que leerla. Y la segunda parashá hay que leerla. Entonces pregunta la Gemara, la segunda parashá, ¿de dónde sé que hay que leerla? Porque está escrito vedibarta bam. También en la primera parashá está escrito vedibarta bam. Dice la Gemara, no entendiste bien la braita. Aji que amar, así dijo. Ad kan mitzvat kavaná ve kriya. Lo que él quiso decir es que en la primera parashá hay que leerla y tener kavaná. Y mikan veilach, pero en la segunda parashá, kriya belo kavaná. Es suficiente leer aunque no tengas kavaná, no tengas conciencia y no entiendas lo que está leyendo. Suficiente que lo lees y cumpliste la mitzvah. Y sigue la Gemara y pregunta, Umaishna ad kan mitzvat kavaná u kriya. ¿Por qué en la primera parashá dices que también hay que leer y también tener kavaná? Dichtiv al levaveja, que de ahí aprendiste kavaná, vedibarta bam, que ahí aprendiste que hay que decirla. Atamnami, también en la segunda parashá está escrito activ al levavechem, que aparentemente de ahí aprendemos kavaná, ledaber bam, y también decirlo. Dice la Gemara, no, a'u mi baile lechedar Rabbi Yitzchak, de amar vesamtem edvarai ele, tzricha shetee sima keneged alev. Dice la Gemara, con respecto a la segunda parashá, lo que está escrito al levavchem no se refiere
a enseñarte que necesitas kavaná en la segunda parashá, sino viene a enseñarte que los tefilín tienes que ponértelos en la mano que estén keneged alev, que estén enfrente, al lado del corazón. Entonces, de al levavchem no podemos aprender kavaná en la segunda parashá de Vayim Shemoah, y entonces quedamos que la segunda parashá es suficiente nomás leerla aunque no tengas kavaná. Amar Mar, y ahora sobre la segunda idea de la braita, dice la Gemara, Amar Mar, Rabbi Yoshaya Omer, Ad kan mitzvat kriya. En la primera parashá hay que leerla, Mikan ve'elach mitzvat kavaná. En la segunda parashá tienes que tener kavaná. Pregunta la Gemara, Ma ishna mikan ve'elach mitzvat kavaná. ¿De dónde aprendiste kavaná en la segunda parashá? Mishum dichtiv al levavchem, que está escrito al levavchem. A Hanami también la primera parashá, activ al levaveja, sobre tu corazón también hay kavaná. Dice la Gemara, aji que amar, aquí así quiso decir. Adkan, en la primera parashá, mitzvat kriya ve kavaná. La primera parashá, Shema Israel, necesitas también kavaná y también leerla. Mikan ve'elach, en la segunda parashá, kavaná velo kriya. Es suficiente pensar en lo que está escrito y no tienes que decirlo. Dice la Gemara, Umaishna adkan, ¿por qué en la primera parashá, mitzvat kriya ve kavaná? Aprendes que hay que leer y tener kavaná. Dichtiv, ¿de dónde? Que está escrito alevaveja vedibarta bam. Y está escrito vedibarta bam, aprendiste también leerlo. Atamnami, también en la segunda parashá, activ al levavchem ledaber bam. Entonces también aprendemos con respecto a la segunda parashá que hay que tener kavaná y también leerla. Dice la Gemara, lo ha'u bedivrei Torah activ. Lo que está escrito ledaber bam en la segunda parashá no nos viene a enseñar que hay que leer la segunda parashá cuando cumplimos la mitzvah de Kriyat Shema, sino nos enseña nomás que hay que estudiar Torah. Para eso nos viene a enseñarnos la mitzvah de leer Torah. Ledaber bam, dice la Gemara, ha'u bedivrei Torah activ. Ve'achi que amar Rachmana, y así dijo el pasuk. Agmiru banaihu, enséñenle Torah a sus hijos. Agmiru banaihu Torah, ki eiche de ligresu bau, para que así todo el tiempo estén hablando divrei Torah. Para enseñarle a los hijos, ustedes también tienen que aprender y enséñenle Torah a los hijos de forma que ellos todo el tiempo también estén repitiendo lo que estudiaron. Ahora trae la Gemara otra braita más y con eso terminamos esta página. Tanu Rabanan, dice la braita, Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, que es el primer pasuk de Parashat Shema Israel. Dice la braita, Adkan tzricha kavanat alev. Hasta aquí tienes que tener kavaná, conciencia y entender lo que está diciendo. Divrei Rabbi Meir, así dijo Rabbi Meir. Quiere decir, solo el primer pasuk es lo que es obligatorio tener kavaná. De en adelante, si lo lees sin kavaná, también cumpliste la mitzvah. Amar Rove, alajá que Rabbi Meir. Y dice Rove que la alajá es como Rabbi Meir. Y con eso terminamos esta página. Muchas gracias.